profesor, estimados compañeros, a continuación realizaremos la sustentación del trabajo, actividad colaborativa fase 3, enfoque psicoanalítico. Trataremos los métodos del psicoanalista y sus logros. Los integrantes de este trabajo son Leslie Nayeli Kirama, Carlos Alberto Cáceres, Rudester Capua y mi persona, Delcy Jaimes. A continuación veremos las palabras claves, algunas de las palabras claves que pudimos encontrar durante el desarrollo de este tema. Está la etapa psicosexual, que es la necesidad de satisfacer la energía divinidal para formar y organizar la personalidad de un individuo. Complejo de Edipo se resuelve cuando el niño logra identificarse con su padre o con su progenitor masculino. La neurosis se refiere al resultado de un conflicto entre yo y su ello. Perversión sexual con forma de agresividad que expresa la dificultad para otorgar afecto o una capacidad marcada para amar. El método catártico se emplea como una manera para evocar sentimientos y la asociación libre, que es la que permite acceder a la materia psíquica que subyace inconsciente, develando sueños, actos fallidos y síntomas. A continuación veremos una de las técnicas del psicoanálisis. Comenzamos por la asociación libre. Esta técnica busca acceder al contenido inconsciente a través de la libre expresión verbal de pensamientos, imágenes, recuerdos y emociones, sin tener en cuenta censura ni filtro. Cuando se utiliza la asociación libre, el paciente se sienta en un ambiente tranquilo y se le anima a decir todo lo que le venga a la mente, sin importar lo ilógico o perturbador que este pueda parecer, ya que en esta técnica no hay restricciones acerca de lo que el paciente pueda decir, no se busca la coherencia, tampoco se busca la lógica. El objetivo de eso es permitir que los pensamientos y emociones inconscientes se manifiesten libremente. El terapeuta escucha las asociaciones del paciente muy atentamente y busca identificar patrones o temas recurrentes, repeticiones, de pronto algunas lagunas. Esos patrones pueden revelar deseos reprimidos, conflictos, resistencias o complejos inconscientes que estén influyendo dentro de la vida del paciente. Relativamente se basa en la idea de que la mente inconsciente contiene información y experiencia que no son fáciles o accesibles a la conciencia, ya que al permitir que los pensamientos y emociones surjan sin explorar restricciones, se espera que se revele información importante sobre la vida interna del paciente y se pueda entrar más a fondo. Bueno, otra técnica del psicoanálisis es la catarsis. Este es un método que consiste en derribar las barreras psicológicas del paciente mediante la hipnosis para despertar los recuerdos traumáticos y el origen de los trastornos, generando así una descarga emocional a valor liberador. Bueno, este método incluye tres pasos. El primer paso es hipnotizar al paciente histérico. El segundo paso como tal es que una vez hipnotizado el paciente, el médico le hace preguntas para que pueda revivir emocionalmente eventos dolorosos o traumáticos. Y el tercer paso es que una vez finalizada esta experiencia, el médico despierta al paciente y le ordena recordar todo lo dicho durante el trance. Ya cuando el paciente está nuevamente consciente, recuerda todo lo que dijo durante el trance y los síntomas histéricos han desaparecido. Bueno, el caso de los sueños. Son dos sueños enlazados, uno con otro, soñados por una muchacha en una misma noche. Entonces, el sueño uno, la chica sueña con una fosa profunda que está vacía y que sabe que proviene de haber arrancado un árbol, ¿cierto? Aunque ella no lo ve, ella lo asocia con el arrancamiento del árbol, ¿cierto? Y podemos como tal ver que este sueño se refiere en efecto a la teoría sexual infantil, según la cual las niñas poseen al principio los mismos órganos sexuales que los niños, pero los pierden después por el método de castración. Lo que sería el arrancamiento de un árbol en el sueño, ¿cierto? El segundo sueño es que la niña se halla frente al cajón de su escritorio cuyo contenido le es familiar y nota enseguida la menor intervención de una mano ajena. El cajón es la representación simbólica del órgano sexual femenino y pues el sujeto sabe que las huellas de las relaciones sexuales, según las creencias que tiene, son fácilmente reconocibles y le procuran pues grandes preocupaciones. Los conocimientos sexuales de la sujeto, la cual recuerda la época de sus reflexiones infantiles sobre los misterios de la vida sexual. Un
ejemplo de un acto fallido es Juan, un hombre de negocios exitoso, está dando una presentación importante frente a un grupo de inversionistas. Durante su discurso, comete un desliz verbal y en lugar de decir nuestro objetivo principal, dice nuestro objetivo genital. Inmediatamente se da cuenta de su error y se sonroja, corrigiéndose rápidamente y continuando con su presentación. Según Freud, este acto fallido podría llevar a un conflicto inconsciente relacionado con la sexualidad y el peor de la vida de Juan. Es posible que tenga sentimientos y deseos reprimidos en relación con el deseo sexual y la dominación, y que estos hayan encontrado una salida inadvertida a través de su desliz verbal. Según la película de Nietzsche, Lloró, pensamos que en la parte que nos llamó la atención a nuestro grupo nos llamó la atención cuando Joseph decide hacer el experimento de la hipnosis en él mismo, con la ayuda de Freud, basándose en los estudios del inconsciente que estaba realizando a Nietzsche. Todo lo que vivió en sus momentos y las decisiones que tomó fue producto de un sueño que llevó a cambiar su personalidad, por motivo de que Joseph se sentía atrapado en un mundo de solo trabajo y pensando en él mismo y cómo podría lograr la felicidad. Siendo un solo sueño, su inconsciente jugó con sus emociones, haciéndole creer que lo que estaba viviendo era verdad, separándolo de la realidad. Si lo comparamos con nuestro modo de vida en Colombia, un trabajador empieza a laborar de 7 de la mañana a 7 de la noche, pensando solo en lo que debe hacer en su rutina diaria. Si lo fijamos bien, su psiquis solo se basa en el trabajo. Todo el día piensa en el deber de trabajar, llega a su casa, cuando se acuesta, su inconsciente sigue funcionando, tanto que llega a soñar con el trabajo que realizó o pudo haber realizado en el transcurso del día. Bueno, ¿qué se entiende por síntoma? Este es un problema físico o mental que se puede presentar en una persona, el cual puede indicar ya sea una enfermedad o una afección. Estos no se pueden, no se manifiestan como tal en exámenes médicos. Eh, Ejemplos de ellos, por ejemplo, un dolor de cabeza, los náuseas o cualquier dolor que se presente en cualquier parte del cuerpo. Bueno, eh, la enseñanza que nos dejó la aplicación de estas técnicas en el psicoanálisis es, ya que se tomó el caso de un profesor hizo un juego de roles con sus estudiantes, donde uno debía ser el psicólogo y el otro debía ser el paciente, y entonces como tal nos quedó enseñanza que el ser humano tiene la capacidad de asociar cada una de las ideas que reposan en el inconsciente, que este está más fuerte en pocos minutos y que incluso esto nos puede, o sea, se puede llevar a hablar desde lo que estábamos haciendo desde niños y que eran esas cosas que nos causan o nos generan cierto dolor, incluso estando ya grandes. Otro método que hemos visto en la tutoría es la hipnosis, en el cual nuestro tutor nos enseña un video de otra estudiante donde está siendo hipnotizada y esta chica al final nos cuenta por medio de un audio de WhatsApp que después de este procedimiento ella se siente más liviana, más tranquila, que siente algo que cambió en ella y que aún el brillo de sus ojos volvió. La enseñanza que me trae esta actividad es que es posible sanar por medio de la palabra, que es posible sanar los sentimientos que se encuentran reprimidos y de los cuales muchas veces no somos conscientes, pues quizás reposan en nuestro inconsciente, que me enseña la hipnosis, porque a través de este proceso puede ser un gran método que me lleve a ayudarme en esta parte. A combatir los factores que nos quitan la paz y la tranquilidad, pues cuando estamos bajo él es posible que lloremos, aunque en nuestro estado habitual se nos dificulte. Pero también cabe aclarar que este método se debe utilizar con mucha paciencia, precaución y cuidado, pues siempre debemos salvaguardar la vida de los demás. Como conclusión podemos decir que el psicoanálisis es un apoyo fundamental en todo lo relacionado con el inconsciente, ya que está basado en la conducta humana y por medio de los métodos de investigación que nos facilitó Freud, su pensamiento fueron una revolución en la psicología. Con esto podemos concluir que este informe puede ver diferentes puntos de vista y conocer diferentes conceptos sobre el psicoanalista y cómo llegó a ser importante en la psicología de hoy en día. Bueno, los neofreudianos.
Estos son sucesores tradicionales de la teoría freudiana, pero que después rechazaron algunas de las principales posturas. Los neofreudianos destacaron más que Freud las funciones del yo y señalaron que tiene más control del ello sobre las actividades. El término neofreudismo ha sido utilizado para designar a distintas corrientes o variantes del psicoanálisis. La corriente neofreudiana se desarrolló en Alemania en el año 1945 por el psiquiatra Harald Schur-Enkel como uno de los principales representantes. Desacuerdos neofreudianos con Freud. El primero es el énfasis de Freud en los impulsos sexuales como principal motivador. El segundo es la visión negativa de Freud de la naturaleza humana. El tercero es la creencia de Freud de que la personalidad estaba formada completamente por las experiencias de la primera infancia. El cuarto es la falta de énfasis de Freud en las influencias sociales y culturales sobre el comportamiento y la personalidad. Si bien los neofreudianos pudieron haber sido influenciados por Freud, desarrollaron sus propias teorías y perspectivas únicas sobre el desarrollo humano, la personalidad y el comportamiento. Los mayores representantes del neofreudiano. Carl Jung. Freud y Jung tuvieron una gran amistad, pero Jung se separó para formar su propia idea. Jung se refirió a su teoría de la personalidad como psicología analítica e introdujo el concepto del inconsciente colectivo. Él describió todo como una estructura universal, compartida por todos los miembros de la misma especie, que contienen todos los instintos y arquetipos que influyen en el comportamiento humano. Otro es conocido Alfred Adler. Adler creía que las teorías de Freud se centraban demasiado en el sexo como el principal motivo del comportamiento humano. En cambio, Adler puso un menor énfasis en el papel del inconsciente y un mayor enfoque en la influencia interpersonal y social. Su enfoque, conocido como psicología individual, se centra en el impulso que todas las personas tienen para compensar sus sentimientos de inferioridad. Bueno, en cuanto a Erickson, él, mientras que Freud decía que la personalidad era casi inamovible durante la primera infancia, Erickson, él decía que no, que este era un proceso, un desarrollo eh, continuo durante toda la vida. También creía que no todos los conflictos eran inconscientes y también quitó el papel del sexo como motivador del comportamiento y se centró en más bien en el papel de las relaciones sociales. Hizo una teoría que se llama Ocho etapas del desarrollo psicosocial y esta se concentra en una serie de conflictos del desarrollo que ocurren a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. También está Karen Horney, que, bueno, ella fue, algo curioso es que ella fue una de las primeras mujeres entrenadas en el psicoanálisis y esta también fue una de las principales detractoras de la representación que tiene Freud, que es que las mujeres eran inferiores a los hombres. Ella se opuso como tal a lo que decía Freud, que era que las mujeres eh, sufren de envidia del pene. En cambio, ella sugirió que era lo contrario, que los hombres experimentaban envidia del útero porque no podían tener hijos. Bueno, como tal, estas teorías se centró en el comportamiento influenciado por las necesidades neuróticas de diferentes personas. Bueno, muchísimas gracias por